Vale. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Estoy muy feliz porque estamos estrenando año. Hoy es 2 de enero de 2024 y justo hoy en la noche pues voy a publicar este video y pues estoy muy contenta porque al fin pudimos coincidir. Y pues mi invitado de hoy es mi padrino, mi amigo, el mago, mi maestro, etcétera, etcétera, etcétera. El mago viajero, el hashtag mago viajero, Paul Gallarzo. Bienvenido, Paul. Hola, muchas gracias, Bele. Te faltó decir mi chofer, mi Ah, no, traductor. eso la gente no lo sabe. El que me lleva Ay, el café, que me lleva a pasear. sí, sí. Bueno, y así son y fíjate que me parece muy bonito comenzar esta plática, ¿no? De repente uno se pregunta cómo transformo mi vida, cómo la cambio, cómo hago todo mejor. Y si nosotros resumiéramos de alguna manera, mucha de la información que tenemos, son las relaciones que tú tienes con las personas, con las ciudades, con los seres, con el dinero, con la energía, con tu cuerpo, con tu salud, las que van a hacer que se nos muestren ciertas cosas en la vida. Y todos nosotros tenemos relaciones con todo tipo de personas y seres, solamente que tenemos la costumbre de pensar que relación significa la pareja con la que estoy casado, con la que o el de matrimonio, ¿no? Pero en realidad va más allá de esto, ¿no? Porque de repente escuchamos cosas muy, muy raras, ¿no? Como de repente alguien te dice, todo es energía, el dinero es energía, y la mayoría de las personas nos quedamos de que, ay, pues qué bonito suena eso, nada más que no entendí nada. y, y es que no tienes una relación quizás de constante búsqueda, transformación respecto a esto, ¿no? Porque de repente nos preguntamos, ¿cómo puedo tener más conciencia en este año? ¿Cómo puedo tener más conciencia en la? Y hoy por hoy, Violeta y yo estábamos platicando un poquito antes de esto, ¿no? Y tenías una pregunta que de ahí vamos a desarrollar todo. ¿Cuál era? Pues ahorita que hablas de relación, en realidad, pues lo que tú me has enseñado es a descubrir una relación con las entidades, por ejemplo, que es algo que en mi mente, en mi esquema mental, en mi mundo cuadrado, pues no existía, ¿no? Y desde la primera clase que tomé contigo fue así como verte un ser diferente. Y ayer justo que venía de Jalapa a Coatepec, eh, a mí me gusta ver cómo los árboles me saludan cuando paso y eso se lo enseñan a mucha gente. Mira, ve cómo los árboles nos saludan y dicen, no, pues lo está moviendo el viento. Pues no, porque ve, date cuenta adelante, están intactos y pasas y se quedan atrás y están quietos. Entonces, eso para mí es una manifestación de, como tú dices, de todas las energías que están disponibles para nosotros y que para muchos es invisible, ¿no? Como el camino de hadas, el polvo de hadas que yo siempre encuentro en el camino cuando camino en los senderos. Y bueno, pues el tema central de esta plática, estamos estrenando año y con ello la gente, la mayoría, o nos han hecho creer o hay una idea del común generalizado que el año por sí mismo trae regalos. Y toda la gente pues nos deseamos prosperidad, abundancia, salud, que se cumplan tus sueños. De hecho, mucha gente hace propósitos, su lista de propósitos. Pero, ¿tú qué piensas de todo eso, pues? Mira, aquí para mí es interesante ver esto, ¿no? Desde mi forma de ver la vida, nosotros tenemos muchos nacimientos y muchas muertes durante el año.
y cada uno tiene sus ciclos personales, individuales, grupales, filosóficos, religiosos, etcétera, etcétera. Entonces yo me doy cuenta de alguna manera cómo los ciclos son distintos, ¿no? Porque yo burlescamente puse en mi Facebook y con mucho sarcasmo como un mensaje que hablaba de solo los que son empresarios, que tienen todas sus empresas en orden, bien estructuradas y han estado pagando impuestos. Estoy elaborando lo más, porque el post era muy pequeño, ¿no? Pero en una forma sarcástica, era solo quien es un empresario exitoso, con mucha organización, ha pagado los impuestos, entonces esa persona sí debería celebrar el nuevo año fiscal. Entonces, y es una forma chistosa de decirlo, ¿no? Porque en todas las culturas y cada quien celebra distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la parte natural de la vida, para mí el nacimiento de la vida pues, es en primavera, cuando el hielo se descongela y nacen las flores, ¿no? Pero también está mi ciclo personal, cuando yo nací, le doy la vuelta al sol, y está el ciclo donde de repente hay familias donde casi todos cumplen años quizás en octubre, ¿no? Entonces la familia de alguna manera se regenera en octubre, ¿no? Porque todos conocemos a alguien, ay, qué raro, todos nacieron como un día seguido de otro, ¿no? O Mis una gran nietos, por mayoría. ejemplo, ¿Sí, no? 26, 27 y 30 Ajá. de Y entonces, octubre, sí, justo. sí, y ahí nos damos cuenta, ¿no? Que hay como que una energía bastante fuerte en eso, ¿no? Entonces, de repente, para mí hablar de la conciencia es un poquito raro, ¿no? Porque de repente hay dos tipos de conciencia. Está la conciencia sin la S, que de repente el autocorrector te mete en cada problema porque en ocasiones te la pone con S y en los momentos te la pone sin la S y luego tú quieres ponerla con la S pero te la pone Ujú. ay, déjame escribir, ¿no? Entonces, conciencia sin la S es como, como decir el uno. Eh, Sé hacer una cosa, técnicamente tengo una conciencia, como cuando decimos, pues yo solo sé que no sé nada. Quizás eso es lo más cercano a poder explicar, pues es la única conciencia que tengo. Y conciencia con ese ya habla, es en plural, ¿no? Tener varias cosas. Entonces muchas veces decimos, quiero una conciencia financiera. Y yo me diría, bravo, estás iniciando un camino. Y ahora sí, aquí el famoso, así como dice, una de las palabras que me gusta mucho, Vileta, como le dice muy chistosas, pero la conciencia es el darme cuenta de algo a través de la inteligencia y un tema que Violeta menciona mucho, tus marcos referenciales. Entonces, en base a eso, tienes una gama de diferentes opciones a diferentes cosas que hacer. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, tengo la conciencia de saber si alguien me hace daño, entonces mi cerebro primitivo me hace que me haga bolita para, como diríamos vulgarmente, aguantar los madrazos de la vida, o otra parte me va a decir, sal corriendo para que estés a salvo, o la otra es, ataca, defiéndete y da con todo. Ahora, en el ámbito de la experiencia que se va acumulando a través de nuestro vivir, nuestra inteligencia nos enseña a ser políticamente correctos, poder negociar, poder hablar las cosas, poder controlar mis emociones y ta, 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 ta. Y entonces ahí surge algo distinto. Pero ya ese paso del inconsciente al consciente ya está en la corteza, la corteza frontal, prefrontal. Sí, sí. Y aquí es donde se empieza a ver el tema de lo que viene siendo el año, ¿no? Porque de repente hay personas que todos los años sus propósitos, todo lo que hacen, ¿no? Y al final siempre terminan fallando, porque no hay un plan inteligente acompañado de voluntad, que viene siendo seguimiento, y una estrategia, y pues vas a fallar, ¿no? Porque muchas veces realmente ni siquiera conoces cómo se manejan y funcionan. Es como, suena muy bonito la idea, y voy a abrir un negocio, y y voy a vender, y empieza uno a emocionarse con todo lo que va a vender, lo feliz que va a ser uno con su negocio, y es como que, a ver, número uno, antes de abrir un negocio,
pues primero que nada, si tú estás en México, se ocupa, pues, tres letras muy famosas. Sí, no, el RFC, ¿verdad? Sí, O son esas, ¿verdad? SAR. Ah, bueno. Sí, sí. Esas son, oye, sin esas, pues así como que abrir un negocio, como que, bueno, al menos que vayas a tener en un callejón, vas a abrirle cajuela de tu carro y vendes cosas y las cierras y te vas, ¿no? Entonces, pero eso no es un negocio, eso sería otra cosa. Se llama Entonces, comercio informal. Comercio informal. ajá, sí, sí. Entonces, un negocio como tal y cambiar nuestra vida, pues tenemos que tener un plan, un seguimiento, una investigación, ¿no? Y ahora, la parte que es que uno tiene que observar, bueno, no para juzgarme, ¿no? Pero simplemente para el hecho de tener la conciencia, ok, el año pasado todo esto fue lo que no hice y ahora puedo ver las consecuencias de lo que estoy viviendo en este momento. Y claro, de repente, desde la superstición, porque somos muy hipócritas, cuando me conviene soy supersticioso y creo en todo lo mágico, y cuando no, no creo en nada de eso y todo es charlatanería. Y aquí es donde dicen, y es que el año, por ejemplo, ahorita, ¿no? 2024, si lo sumas es un 8, el 8 es el número de la abundancia, y y suena tan hermoso y es, El a ver, número de la magia también. sí, 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 y ahora, bueno, pero ¿en qué cultura ese número es el número de la abundancia, o de la magia, o de lo que tú quieras? Porque quizás tú no provienes de esa cultura. Entonces, cuando te conviene, oye, por ejemplo, ¿no? Lo voy a decir yo por como yo lo entiendo, ¿no? El número en la cultura china, el 8 es la abundancia, ¿no? Entonces, o sea, tú no eres chino, pero si te conviene, entre comillas, si eres chino y quieres que ahora sí, ¿no? Y es, ¿cómo te vinculas con eso? ¿Hasta qué punto es un pensamiento mágico creer que como ya es un año nuevo, ya, mi vida cambia, borrón y cuenta nueva? Pues mira, yo lo vería de esta manera, ¿no? Digamos, ok, suma un 8, ¿no? Entonces, me atrevería a pensarlo así como en mi cabeza y decir, a ver, sí son 8, pero ¿cuáles son los 8 pasos para que sí sea? Y retomando la conversación, ¿no? Organizar mi empresa, hacerla legal, y todo eso que voy a hacer, ¿no? Y es muy curioso que desde la parte de la superstición, y lo voy a decir yo con mi experiencia de vida, desde la superstición y un poco el recordar los años, yo he mirado como esa escena bíblica, ¿no? Que de repente decimos, soñé con la vaca flaca y la vaca gorda. Y a través de mi experiencia de mi vida, yo lo he vivido así de que de repente es como que 1 o 2 años pueden ser las vacas medias flacas y los otros 2 años el siguiente o los siguientes 2 años las vacas gordas, ¿no? Y de alguna manera es una fluctuación de cómo va cambiando nuestra vida, ¿no? Porque, por ejemplo, tú en tu caso, que eras maestra, ¿no? De repente había años muy buenos y de repente se hacía una revuelta entre los maestros y las leyes y demás, y oye, aunque tú tuvieras tu cuarzo y tu amuleto de protección y todo, Oye, pero es un poco también el tema de los biorritmos, ¿no? Así como nosotros tenemos nuestros biorritmos personales, también existen los biorritmos de la Tierra, de sí, sí, todo, ¿no? O sea, cada entidad tiene su biorritmo. sí. Oye, y hasta porque, por ejemplo, no todos lo sabemos. Cuando se va a hacer un cambio de presidente en cualquier país o comunidad o municipio, todos sabemos que se hace, ahora sí que con el perdón de ustedes, pero se hace un desmadre. O sea, ¿sí, no? Y de hecho mucha gente dice, no, 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 espérate, ni compres casa, ni abres negocio, hasta que ya pasó esto, ¿no? Y empiezan a correrse también rumores y cosas que dijeras tú, se hace más grande el egregor de la incertidumbre de X, Y, Z, ¿no? sí, sí, sí. Y de repente pasa esta parte, ¿no? Donde de repente nos autoempoderamos a nosotros mismos.
yo soy la excepción y esto no va a suceder y para mí no cuenta y y así no, oye, como cuando dice alguien, a mí Mercurio retrógrado no me hace nada, ¿ok? Y claro, o sea, hay un espacio de poderío y control sobre ti mismo que puede ser que sí te lleve a ese lugar, Claro. si es que, si es que tienes una práctica. O sea, y un ejemplo muy, muy fácil de asimilar sería, si yo hago ejercicio, voy al gimnasio, me alimento súper saludable y llega la Navidad y nada más el día 24 me atranco lo que me den, no me voy a engordar. Pues estamos hablando de que una sola vez. Y tengo mi rutina y sigo haciendo ejercicio desde el antes y del después. No es, y ahí lo vemos muy claro, ¿no? Entonces, todos puede ser que en un momento nuestra práctica está tan desarrollada que una vez que falles o hagas algo, no te pasa realmente nada. Puede ser que te dé un poco de indigestión porque te atragantaste todo, pero no vas a engordar. O sea, para poder engordar, o sea, tendría que ser, bueno, pues es que desde, oye, normalmente, ¿no? Bueno, como desde octubre empieza todo el show, ¿no? Oye, Y ya que se acabe, oye, y ya en febrero, ya se acabaron todas las fiestas de la comida. Y otra, tiene hasta nombre. Se llama el puente. No, bueno, antes era Guadalupe Reyes, porque empezaba en diciembre, ¿no? Pero ahora es de Todos Santos hasta el 6 de enero, hasta el 2 de febrero, que son los tamales. ajá, sí, sí, sí. Y aquí es donde tú dices, ok, si yo no puedo controlar o dominar mi ingesta alimenticia, pues imagínate todo lo demás que no es físicamente visible, obvio que me va a dominar y me va a controlar mucho más fácil, ¿no? Entonces, y ahora, y esto se va cambiando paso a paso, día con día, ¿no? Hay un ejercicio que yo le recomiendo a la gente, siempre le digo, ok, 1 minuto al día, desarrolla tu voluntad. ¿Cómo? Ponte un ejemplo, ponte algo por decir, ¿sabes qué? Diario voy a limpiar por 1 minuto algo en mi casa que generalmente no limpio. Y claro, de repente tu mente empieza, ay, ¿por qué 1 minuto? No, me voy a hacer 2 horas. Pero la realidad es que si no tienes la práctica, no vas a hacer las 2 horas. Pero si haces 1 minuto, dices, me comprometo 1 minuto. Ya si me paso y son 3 minutos o 5, perfecto. Pero 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto y voy desarrollando mi práctica y eventualmente terminas. Lo mismo sucede con la jardinería en tu casa. Si tú le inviertes 10 minutos a la jardinería en tu casa, al principio no es suficiente y vas a ir avanzando, avanzando, avanzando hasta que ya no requieres 2 horas. Entonces es un proceso, ¿no? Viole, yo es que quisiera que hablaste un poquito más de los marcos referenciales, ¿no? Porque de repente es esa parte que dice, la gente utiliza mucho esta frase, ¿no? No entiendo, no te entiendo, no entiendo a los demás, porque todos hablan raro y no entiendo. Y es como que un lema de no entiendo, no entiendo, no entiendo. Y ¿qué son los marcos referenciales? Bueno, ¿Y qué pues tienen que ver con el entendimiento? en pocas palabras, yo como te lo explicaría sería literal, un marco en un cuadro, pues es el límite que tiene para que ahí lo pongas, ¿no? Y así son nuestros marcos referenciales. ¿Hasta dónde puedo yo pensar o hablar o conocer sobre este tema? Cualquiera. La lectura, la escritura, psicomotricidad, gimnasia cerebral, inteligencia, lo que quieras. Tus marcos referenciales se van construyendo en el día a día. Y esto también incluye no solo conceptos mentales o teorías, sino también emociones, pensamientos, sentimientos. Si tú viviste con unos padres que se pelean todo el tiempo, para ti es como lo normal ver que la gente se pelee. Y tú cómo resuelves las cosas, pues igual, ¿no? O sea, eso está bien en tu familia. Cuando llegas a la escuela, pues
o sea, no puedes llegar a empujar o gritar, porque ahí hay otras normas, otras reglas. Entonces, esos marcos referenciales se van expandiendo de acuerdo a tus vivencias en todos los ámbitos. Cuando haces una tesis, se llama marco teórico. Y ahí expones en qué teorías está basado tu discernimiento de la tesis, tu tema de tesis. Ah, pues está basado en la teoría de la Gestalt, en la teoría de psicología humanista, etcétera, ¿no? Y en la vida, pues una manera de ir expandiendo esos marcos referenciales, pues la más fácil es leyendo. Pero desafortunadamente, ahora pues la gente no. De por sí, México era un país que tenía un promedio de lectura de un libro al año. O sea, ahora con los medios electrónicos, etcétera, que también se ha difundido, por ejemplo, los PDF y que ya ni siquiera te cuestan los libros, ¿no? Podría decirse que pues tendríamos que tener una tendencia a leer más libros, porque ya ni siquiera te cuestan, ya ni siquiera tienes que ir a la biblioteca a buscarlos. Pero desafortunadamente, pues no, en México no está pasando eso, ¿no? Estaba leyendo en internet que en Islandia el 31 es el día del libro. Y entonces la gente acostumbra a regalar libros y para la gente es un placer estar en familia leyendo los libros. Y bueno, yo soy una promotora de lectura así como nata, o sea, siempre me gustó que promover esto, porque yo tuve un papá que tenía una biblioteca impresionante y él le gustaba leer, creo que hasta los últimos días de su vida leyó y compraba enciclopedias y la verdad es que como una metodología es una manera de que tú conozcas otras ideas, de que tu imaginación se desarrolle, de que conozcas diferentes géneros, de que tu mente sea más creativa. O sea, hay muchos beneficios en la lectura. Y justo ahora se ha avanzado tanto en muchas materias que es imposible que alguien se sienta doctor o sea, maestro en una materia, ¿no? Porque hay muchísimo. Pero si tú nada más estás escuchando los chismes del Facebook y del Instagram o sea, ¿qué marcos referenciales tienes? Yo me imagino, por ejemplo, las personas que les fascinan las novelas de la televisión, ¿qué marcos referenciales tienen? La pobre que se enamora el rico de ella y que sale de pobre y que la tratan mal y que es una víctima, o sea, esos son tus marcos referenciales. Y entonces, ¿qué estás creando en tu vida? O sea, con ese pensamiento que es muy clásico de la cultura mexicana, por ejemplo, ¿no? El cine de oro mexicano, pues es las películas de Pedro Infante, etcétera, ¿no? De Libertad Lamarque. Y bueno, pues ahí se exalta la figura del victimismo, de la pobreza, o sea, que ser rico es malo. Todo eso te llena de ideas y bueno, ¿qué marcos referenciales son tu apoyo para crear tu vida? O sea, ¿cómo es? ¿Para qué te sirven? Pues para crear tu vida. Si tú tienes, o sea, tú, por ejemplo, que viviste en Estados Unidos y en México, o que vives de aquí para allá, y que has vivido en otras partes del mundo, y que viajas. O sea, por eso te dicen que los viajes te ilustran. Yo viví en México cuando estudié la maestría y neta, o sea, dije, Dios mío, o sea, yo nací allá. Y para mí era un sueño vivir en México. Y cuando viví en México, vaya, o sea, yo vivo muy feliz en Jalapa y tengo una vida. En México es otro rollo, ¿no? Es muy bonito porque hay muchas oportunidades de trabajo, de estudio, de muchas cosas, pero la vida es tan agitada, tan complicada, o sea, de distancias, de tiempos, que realmente te la vives en el carro, ¿no? Entonces, para mí eso no es vida. En la provincia,
O sea, tienes tiempo porque, por ejemplo, aquí en Coatepec, que es un pueblo mágico, estoy a 1 kilómetro del centro caminando. Entonces, hago 15 minutos, ¿no? Cuando mucho. Pero al final, esos marcos referenciales es como los que te van dando estructura y te van dando, justo así como una varita cuando tienes enredaderas, te van dando una guía, te van dando un sostén. Sí. Si tus marcos Oye, referenciales son los chismes, o sea, sí, ¿qué estás sí. creando en tu vida, no? Sí, oye, y eso era lo que quería, me encantó lo que dice Violeta, ¿no? Oye, la traducción así como más corta, ¿no? Es la lectura te abre nuevos espacios, te activa diferentes zonas cerebrales, creatividad, imaginación, vivencias, experiencias de las cuales puedes aprender. Y he aquí donde, si yo deseo cambiar mi vida, una de las cosas más fáciles de hacer es empezar a leer libros respecto al tema. Ahora, solo porque el libro, un ejemplo, ¿no? Que el libro se llamara 10 formas de dejar de ser pobre. No quiere decir que esas 10 formas se aplican a tu persona, a tu vida, a tus finanzas, a tu A tu cuerpo, cultura. a tu tiempo, a tu cultura. Ahí hay gemas que yo puedo extraer y ver cómo eso se aplica hacia mi vida, ¿no? Porque imagínate que dijera un libro, ¿no? ¿Cómo vender cepillos para desenredar el cabello fácilmente, ¿no? Y tú eres calvo. Y es como que, y claro, muy bonito el libro, ¿no? Pero como que va a ser raro que Don Calvo venda cepillos y explique qué se siente desenredarse el cabello. Entonces, entonces hay esa parte que sí tiene uno que aprender a que todo lo que uno lee va haciendo esto, ¿no? Ahora, algo que yo y Violeta compartimos es nuestra pasión por el viaje y el conocer culturas. Y de repente nos encontramos en lugares raros donde de repente, pues la comida, el tiempo, las costumbres son distintas. Y si muevo mi mano así, parece ser que es un insulto. O por ejemplo, ¿no? Necesito repetir enfrente en la mesa de todos porque eso es algo garantizado. Si yo repito en la mitad de la mesa para ellos es como que, wow, sí le gustó y quiere más, ¿no? Entonces, hay algo que se aprende con la experiencia de vivir que es esta capacidad de poder transformar y cambiar la forma de comunicación que tenemos con los demás y ese con nosotros mismos, ¿no? Porque también hay una forma de viajar que no expande tus marcos referenciales tanto, ¿no? Una persona que viaja y pues yo soy mexicano y solo como tacos. Y jamás voy a, oye, y me fui a París Oye, y me hoy es encontré. martes de Taco Tuesday. Sí, sí, me fui a París y me encontré un lugar donde venden tacos, pero estoy muy enojado porque no eran tacos como los que yo conozco. ¿Por qué le llaman tacos? ¿No? Y toda esa experiencia, ¿no? Entonces, ese término de los marcos referenciales para mí es muy importante. Una de las formas en que yo transformo mi vida es muchas veces a través de la lectura, muchas veces es a través de ver videos en YouTube. Y hay momentos donde es así como que no estoy seguro qué están diciendo, quizás ocupo un traductor o requiero 20 libros extras para poder deducir lo que están diciendo, ¿no? Pero es un proceso y un desarrollo que tú vas haciendo, ¿no? Claro. Entonces, porque Violeta y yo eso hacemos todo el tiempo, de repente nos hablamos, oye, ¿tú has escuchado esta frase o esta palabra? ¿O has leído de tal filósofo, tal cosa? Y tenemos nuestra conversación y los dos florecemos con eso. Hasta de películas, ¿no? Que te digo, yo no entendí esto, ¿por qué salió esto? Y también algo que es cierto es que tiene que ver con la maravillosa plasticidad cerebral. O sea, esa capacidad que tenemos, pues por eso se llama plasticidad, porque es como una masita, ¿no? Que se puede transformar. Y aquí también es un poco el que con lobos anda a aullar aprende, ¿no? O sea, con quién te juntas y con quién platicas y cómo esas personas y esas pláticas o esos grupos donde tú vas expanden tu conciencia o al revés.
Y ahí ya llegamos al discernimiento. O sea, tener amplios marcos de referencia te da más discernimiento. Y literal, el discernimiento es una virtud del ser, del alma, del espíritu. O sea, la inteligencia, la belleza y la inteligencia son cosas que expanden tu espíritu. Y desafortunadamente las personas, como, como que hay muchas que ni siquiera saben, ¿no? O sea, ni les importa. Y otro tema también muy importante a ver para la transformación de nuestra vida es la alimentación. Fíjate que hace 2 días fui a visitar a mi tía y luego llegó mi primo, y fue muy cool que estuvimos hablando acerca de cosas que hemos dejado de hacer en nuestra vida y que nos han estado dando muchísima más claridad. Y una de esas era, yo le estaba platicando, es que cuando yo dejé de consumir azúcar, mi claridad mental, o sea, ha sido, y de repente y me dice él, oye, la mía también, porque fíjate, es muy chistoso. Dice, hoy me estoy acordando cosas de mi niñez que antes alguien me lo tenía que decir y yo tenía como que decirle, bueno, pues sí, si tú me dices que pasó, sí pasó, pero no me acordaba. Y eso me decía él, ¿no? Que está empezando a recordar cosas de su vida. Y hoy empecé a leer este, un libro con un título muy, muy raro. No se los voy a decir cuál es, pero habla acerca de el cocinar y lo que haces en la cocina y lo que puedes hacer. Y es muy curioso que en las primeras páginas, yo ya estaba adentrado en el libro, inclusive antes de llegar a las páginas de lo que íbamos a hablar, y hablaba de lo que las abuelas nos enseñaban en la cocina, lo que las abuelas hacían, y no es como que esas memorias están simplemente resurgiendo, porque ya están dentro de nosotros. Y así como cuando nosotros decimos, es que quiero tener músculos, ¿no? Los músculos ya los tienes. Hay que técnicamente sacarlos. Desarrollarlo, ¿no? Eso, ¿sí? Entonces ya está dentro de nosotros, pero a través de la práctica, a través de la constancia, a través de cambiar nuestra alimentación, respiración, ingesta de líquidos, etcétera, eso va a ir saliendo de dentro de nosotros. Y es tan bello empezar a recordar que muchos de los marcos referenciales, y yo lo veo de una forma distinta, ¿no? Porque yo de repente veo muchas figuras geométricas, ¿no? Entonces yo imagino el marco referencial que dijo Violeta como ese rectángulo o ese cuadro. Y luego hay otro marco referencial como el de mis abuelas. Este, y a lo mejor viene así, ¿no? Y a lo mejor el de los abuelos. Entonces ya se formó un tipo de estrella, ¿no? Pero cada marco referencial puede ser que unos son más grandes que otros en base a las relaciones que yo creo y he creado con el abuelo, con la abuela, con los hombres, con las mujeres, con los perros, con los gatos, con lo que tú quieras, ¿no? Entonces, de la forma en como yo lo veo, es así como que el marco referencial es como varias estrellas, si lo ves todo sobrepuesto, y de repente aquí es donde yo puedo explicar, oh, por eso soy más inteligente en la comunicación con los hombres, o las mujeres, o los gatos, o los perros, o los arquetipos de los dioses griegos, o cosas así raras, ¿no? Don Entonces, Odín. sí, 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 sí. Sí, y la Oye, pero música también nos abre muchísimo más porque de claro, repente hay canciones que escuchas y dices, no sé en qué idioma está, no sé qué dijeron, pero dentro de mí como que hasta me salieron lágrimas. y también tiene que ver mucho con tu inteligencia nata. O sea, ¿qué inteligencia tienes más desarrollada? O sea, este tema es así como una serie de arcoíris de colores y todos los colores, como una paleta de colores, ¿no? O sea, yo digo leer, pero a lo mejor tú eres auditivo y un audiolibro tendrá más, ¿no? O sea, tenemos que sacar ventaja de toda la tecnología a nuestro favor.
Y a mí me gusta leer de librito, ¿no? Y subrayarlo y volverlo a retomar. O sea, yo soy de esa época, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo amigas que ellas se van a correr y entonces tienen un audiolibro todos los días. Y pues han aprendido un montón de cosas, ¿no? Y pues cada quien, o sea, hay gente que les gustan los podcasts, por ejemplo, ¿no? Y es lo que escucha. Y qué padre Sí, sí. que tú te reconozcas qué es lo que a ti te es fácil. Y obviamente, como tú dices, hay muchos marcos referenciales que están ahí, pero están en el inconsciente, porque pues ni siquiera son tal vez de esta vida, ¿no? O lo tenemos en el ADN, como lo quieran llamar, si no creen en otras vidas. Aquí lo importante es, aquí yo caería, ¿no? Tal vez la meditación para estar en contacto contigo mismo y la meditación como es estar en silencio, ¿no? Y, y reconocerte qué hay dentro de ti, porque como que nos han dicho que todo el conocimiento y todo está afuera y que hay que buscarlo y hay que buscar maestros y hay que buscar libros y, ajá, y esa es una parte, ¿no? Pero ¿dónde está la otra parte que de la riqueza que tú eres y de la riqueza que tienes y que a lo mejor tú no te has dado cuenta? A veces la gente dice, ay, es que tú eres mi ejemplo para atrás, y tú dices, ay, no, pues yo no creo que sea tan como un ejemplo, ¿no? Oye, qué responsabilidad tan grande. Pero es cierto, o sea, es cierto. Y muchas personas que no tienen que ser famosas, ¿no? O sea, personas con las que convivimos son nuestro ejemplo de algunas cosas, ¿no? De algunos hábitos, de un aprendizaje, de que nos suman. Pero también como dicen los maestros, ¿no? O sea, y tú lo dijiste también, hay cosas que ya tienes y que no te has dado cuenta. Sí, Entonces, sí, en estos marcos referenciales, pues también está tú dónde estás y aquí ya está la conciencia hasta la conciencia espacial de tu cuerpo. O sí. sea, las personas que son gordas y se sienten delgadas, o sea, ¿qué conciencia espacial tienen? Y yo no digo que sea bueno o malo, ¿no? O las delgadas que vomitan porque se sienten gordas. O sea, todo esto es estructura, Sí, sí. es Oye, y fíjate que una parte autoimagen. bien, sí. Oye, y una parte bien importante es exponerme a cosas nuevas todo el tiempo en todos los ámbitos, porque por ejemplo, mi experiencia, porque yo he vivido muchas cosas con Violeta y muy seguido nos vemos. Y por ejemplo, yo con Violeta, si me la llevo a ver una película que está en inglés con subtítulos en español, Violeta a los 5 minutos ya no está en el cine, está en otro lado. Y aprovechando eso, una vez fuimos al cine a ver una película, un anime japonés, sin ninguna clase de subtítulos. Violeta estuvo así con los ojos literal sin parpadear en toda la película. Que para mí fue lo más chistoso porque yo la verdad pensé que Violeta se me iba a dormir en el cine y que le iba a tener que dar un codazo para que se despierte, ¿no? Y fue la película que estuvo tomando en cuenta que para ella era una de las primeras veces en ver ese tipo de película y en un idioma desconocido. Y creo que es la película que yo he visto con Violeta a la cual le ha puesto más atención, porque inclusive hemos Oye, y sí visto le películas entendí. ¿sí? Porque hemos mirado películas en español y es así como que, Violeta, si tú, los dos la vimos, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿No? Entonces hay que exponerse uno de vez en cuando a nuevas cosas que de repente quizás son totalmente distintas, ¿no? Porque al final nos dan algo nuevo. Y de repente, y sucede lo mismo con las comidas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que constantemente, yo tengo esa costumbre porque ya es una costumbre, desde muy temprana edad de mi vida, que una vez a la semana pruebo algo, veo, escucho algo que quizás no es lo que yo haría.
Y en ocasiones puede ser que sí sucede que, bueno, pues ya invertí mi tiempo y mi energía en esto y pues no me gustó. Y está bien, porque mínimo aprendí que no me gusta, qué es lo que no quiero. Pero en otras ocasiones es como que, wow, qué brillante, jamás había considerado esto o hacerlo de esta otra manera, ¿no? Oye, me acuerdo cuando una vez en Oaxaca le dijiste a mi nieta Mónica, tú pruébalo. Y es la manera en que sabes si te gusta o no te gusta. No digas que no sin haberlo probado, ¿no? Y bueno, aquí ese tema es abrir mente. O sea, a mí la terapia de esquío que me pongo en PNL de abrir mente, siempre me la pongo, y creo que eso me ha ayudado a salir de esa cuadratura que tenía, que ir rompiendo esas estructuras tan sólidas que tenía de cómo tienen que ser las cosas y cómo así lo que no se comprueba no existe y cosas que no es cierto. O sea, hay mucha sabiduría y mucho que aprender y de hecho, bueno, cuando yo empecé la terapia de esquío, pues por eso me jubilé, porque yo no creía en las terapias y justo eso me ayudó a decir, me jubilo y soy terapeuta. O sea, cambios muy drásticos en mi vida ha sido porque yo también he tenido la disponibilidad de abrir la mente. Y tú sabes que cuando yo me cierro, pues me cierro y es bien difícil que entre, pero cuando dejo entrar la duda de que, ¿y qué tal si las cosas no son como yo las creo? Esos marcos referenciales pues se rompen y se van aumentando, se van creciendo, se van enriqueciendo. Sí. Y aquí yo quiero aclarar algo, ¿no? Eso que dijo Violeta de la duda, ¿no? Porque hay dos tipos de dudas. Está la duda que me cierra al 100% y está la duda que te hace cosquillitas para probar cosas nuevas, ¿no? Entonces, y esta es a la duda a la que se refiere Violeta, que es, oye, es una duda diagonal trotamundos, así, ¿no? De experiencias nuevas, ¿no? Y buscar cosas, ¿no? Así es que todo un tema, ¿no? Y fíjate que es muy curioso, ¿no? Porque Violeta muchas veces presume, es que soy de mente muy cuadrada. Y yo le digo, pero ¿en realidad es cuadrada o es oye, o es un cubo tridimensional, así de... Una y de pirámide. repente, y la primera vez que le dije a Violeta, sí me volteó a ver así como que, ay, déjame, quiero ser cuadrada. No, eres un cubo. Y fue cuando te di cuenta, ok, en este momento, mi cuadrado, mi cubo, estoy así. Y es cuando uno se da cuenta, cuando yo quiera, cuando sea mi momento, cuando yo lo desee, veo a través del cubo en otra manera distinta. Porque es algo que sucede muy común, ¿no? Que de repente alguien quiere que cambiemos porque ellos quieren que cambiemos. Es así como, y de repente nosotros somos rebeldes. Es como que, pues sí, sí quiero cambiar, pero cuando yo quiero, no cuando tú me digas. Entonces hay que ver esa parte, ¿no? De uno mismo. Y puede ser que tienes tanto tiempo rebelándote, entre comillas, porque yo considero que ser rebelde no es lo que uno dice realmente, ¿no? Yo siento que la mayoría de la gente dice, soy rebelde, pero en realidad quiere decir soy terco. Pero bueno, esa es mi forma de ver las cosas, ¿no? Este, y hay excepciones a todo, ¿no? Y aquí es la cosa, ¿no? Y si hoy te invitaras a decir, ok, ya tengo mucho tiempo, oye, hasta el cuadrado ya se me oxidó, me voy a dar permiso de darle la vuelta y verlo desde otro lugar, de otro espacio, desde una inteligencia distinta. Y es muy bello el poder apreciar la inteligencia que tenemos todos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que es buenísima para manejar y cuando se va a estacionar de reversa, a la primera lo hacen. Y claro, esto conlleva distintos tipos de inteligencia, ¿no? Entre ellas la conciencia espacial. Y ahora afortunadamente muchos carros tienen la cámara, algunos se estacionan solos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es aquí donde empieza a observar cómo es que funcionan para ti.
Y hay una frase que yo encuentro muy ofensiva, ¿no? Y la utilizamos todos. Dice uno, eso no tiene sentido, le dices tú a alguien más, ¿no? Y es así como, y cuando tú dices a alguien más, esto no tiene sentido, es como que, es como una forma muy tonta de decir, por favor, tradúcemelo al idioma que yo se entiendo y como yo lo entiendo. Pero como no tienes esa tecnología tan política y propia de poder hacer las cosas, lo dices en versión bruto superior. Porque es muy grosero cuando alguien te dice, eso no tiene sentido. Y tú te ofendes porque tú eres como un niño feliz porque sí, sí tiene sentido. Y qué tan erróneo te hace la otra persona que no tiene sentido, que literal esa floresota que eres, como que te la corta. Y todos hacemos eso de que decimos que algo no tiene sentido. Y si lo vemos en un panorama súper, súper amplio, pues en realidad nada tiene sentido porque todos somos tan distintos que Oye, pero regresando al tema de los propósitos, etcétera. Bueno, cuando la gente te dice, y digo, a mí me lo han dicho, es que Paul escribe muy raro. Y sí, a veces hasta a mí me cuesta trabajo como entender qué quieres decir. Pero al final es, yo no quiero salir de mi estructura, y entonces te digo, no lo entiendo. Bueno, entonces, ¿qué tal si me abro, como tú dijiste, si abro mi mente y digo, a ver, bueno, me atrevo a pensar diferente? O sea, yo creo que mucho de tus pods es una invitación a dar ese salto cuántico y ver las cosas de manera diferente. Y es cuando es más fácil entenderlas. sí, y mira, uno de los secretos de lo que escribo yo es que, por ejemplo, tú podrías preguntar de qué edad o de qué tiempo o de cuántos tiempos se está hablando. Porque para mí es muy fácil hablarte como un niño de 5 años a como un señor de 800 años y todo lo que hay entre medio. Porque, por ejemplo, no, si hablamos de Facebook, de Instagram, yo sé hablar ese idioma. Pero si tú nada más usas el Facebook para el puro chisme y ver las cosas malas, entonces cuando yo te hable de las configuraciones del Facebook o cómo funciona el Facebook o cómo funciona el hashtag o cómo tú comentando lo que yo hago me hace que sea más visible y yo haga más de eso, no lo entiendes. Porque tú nada más usas el Facebook para el chisme. Y tu edad no está enmarcada en la era cronológica de todo lo que Facebook nos puede dar. Tú nada más utilizas la parte que es para el chisme, para perder tiempo. Entonces, esa es una parte de lo que escribo yo, de que de repente hablo en diferentes lugares y, y, y sí, de repente la cultura de Estados Unidos o de México o una mezcla o del norte de México, porque pues yo crecí en el norte de México, ¿no? Entonces, Ajá. todo eso puede ser un porcentaje de, y también en ocasiones cuando yo escribo, en el pedacito que tienes para escribir no cabe todo lo que quieres poner porque Ujú. si no ya no tiene la opción del color. Entonces muchas veces tengo que literal condensarlo de tal manera, ¿no? Y yo la verdad no me ofendo cuando una persona me pregunta. Ahora, si me lo pregunta con la duda, como dijo Violeta, curiosa, divertida, no desde, eso que escribiste no tiene sentido. Y de repente hay personas que se les olvida que pues mi idioma técnicamente principal es el inglés, entonces para mí poner acentos y yo respeto mucho, mucho la escritura y toda la gente que sí lo sabe hacer, pero para mí no es una prioridad poner acentos. Y los acentos en el español pues cambian todo el sentido. Pero cien fíjate, por ciento. también está ahí cuando no Sí, sí, tienes. pero ahora toma, pero cuando hablo, sí sé pronunciar los acentos. Sí, claro, Cuando es leo, diferente. los sé pronunciar, pero cuando yo los escribo, voy tan rápido que no, a mí sí me tocó que en la escuela, que fue horrible en la escuela, cuando tuvimos que aprender a escribir a Aquí máquina. mecanografía, ¿o qué llevabas? Era horrible. Es más, los dedos chiquitos me duelen solamente de pensarlo, ¿no? Entonces,
era una tortura para mí tener que escribir, tener que regresar, ponerle el acento, dar espacio, y era así como que era una tortura que toda mi parte creativa donde yo estaba fluyendo, literal, me la mataba. Entonces, y claro, quizás para mí personalmente es algo que nunca puedes superar por las razones que tú quieres. Y ay, ¿cuál es esa palabra que luego te digo, Violeta? Es como cuando algo, cuando algo no funciona. Atrofiado. Y a lo mejor tengo un espacio atrofiado en mi cerebro que me cuesta muchísimo trabajo y quizás nunca superé eso de que me tenía que. Ok. Entonces, ahora me los paso de largo. Y, oigan, perdón, se nos cortó el internet a los dos al mismo tiempo. Oye, creo que no les gusta lo que estamos diciendo. O a lo Sí, sí, mejor sí. sí. Oye, ¿apagas tantito tu luz para que se vea el mar? Este, ay, es que no, no, de aquí no se alcanza a ver, tengo que Sí. moverme para el otro lado. No, sí se ve. ¿Sí? Pero es que no Sí. es la luz, es que es la luz Ah, sola. ahí está, atrás el mar. Sí Sí, se ve. sí. Bueno, sí, sí se ve. Gracias. Bueno, Gracias por la es vista. La un view. placer. Sí, sí. Oye, es que tu luminosidad opaca Ay, sí, al sí, sí. Oye, fondo. esta No, vez voy a mira. decir sí. Oye, esta vez voy a decir sí, gracias. No. Pues mira, estamos hablando del pensamiento mágico del año que ya va a empezar y entonces todo va a cambiar. Y lo mismo creemos que cuando cambia el presidente ya las cosas van a cambiar y cuando nace un hijo, ahora sí, o como un nuevo trabajo. Y en realidad hay que tener conciencia y hay que ser realistas. Yo le apuesto mucho a la magia, a los sueños, a las metas, etcétera. Pero también aprendí en coaching que para que tú crees metas, tienes que tener un balance de cuáles son tus necesidades. En escuela se llama FODA, ¿no? En administración. ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? Y a partir de ahí, ¿cuáles son las necesidades reales que tienes? Porque mira, pues mucha gente dice, ay, yo quiero dinero. Ajá, ¿dinero para qué? Para viajar. Ah, pues pide viajes, ¿no? Ay, es Ujú. que yo quiero dinero. ¿Y para qué quieres dinero? Pues para comprar una casa. Pues pide una casa. O sea, una regla para el universo es, tienes que saber qué quieres. Y cuando lo escribes, eso es ya plasmar un ejercicio neuromuscular, que se conectan las neuronas, el hemisferio izquierdo con el derecho, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo quieres que se cumplan tus sueños si son sueños muy vagos? Si ni siquiera tú sabes qué quieres. Sí. Oye, y yo aquí le agregaría, porque mucha gente que dice dinero, oye, y me adjudico esa pregunta porque yo he hecho enojar a mucha gente, ¿no? Cuando me dicen, oye, sí quiero dinero, y yo así le pongo, les hago la jetota, ¿no? ¿Y para qué? Si ni siquiera sabes qué hacer con él, ¿no? Y la pregunta diferente hoy sería, para toda esa gente que dice que quiere dinero, o sea, por lo menos cámbiale. Quiero dinero excesivo para gastar, para tirarlo a la basura, para comprar pendejadas, para dárselo a todos, para hacer ricos a todos. Eso es lo que quiero, el dinero avaricioso. No, 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 no le juegues a la iluminación de la riqueza, de la elegancia y y palabras que pones que ni siquiera sabes qué significan. Lo que realmente estás buscando, porque es lo que vemos en todos los medios, es el que a final de cuentas es una desarmonía, ¿sí? Porque mucha gente que tiene ese tipo de flujos financieros
los tiene, los tiene, los tiene, los tiene, los tiene, pero siempre son nuevos, son nuevos lugares donde está llegando. Si yo solamente tengo un negocio de vender una carnicería, pues el único dinero que me va a llegar es de la carnicería. Pero esa gente, pero es una locación. Pero, por ejemplo, tú ves una celebridad, la celebridad está viajando por todo el mundo constantemente. Entonces, cada lugar al que va es un Crear dinero. versus, ¿sí? Versus nosotros. Pues bueno, es que tengo mi carnicería y trabajo los 7 días y no me puedo salir porque pues estoy en la carnicería. Entonces, es muy diferente, ¿no? Entonces, organiza lo que estás pidiendo, ¿no? Y yo sé que Violeta tiene una clase que va a ser muy pronto. Entonces, Violeta, platícanos cuándo es tu clase, de qué se trata, cuánto es la inversión, tiempo, dinero, este, Bueno, pues pensando en todo esto que hemos platicado, yo pensé y creé esta clase como con bases científicas, con bases neurolingüísticas, o sea, con herramientas de todo lo que yo he aprendido y sigo aprendiendo. Y esta clase tiene una sesión de coaching. Bueno, lo padre de esta clase es que puede ser individual o grupal y que puede ser presencial o por Zoom, porque finalmente te tienes que adaptar a la modernidad, a aprovechar los medios de comunicación, etcétera. Y bueno, pues la dividí en 4 partes. La primera es una sesión de coaching para que definas cuáles son tus áreas de oportunidad, porque a lo mejor ni siquiera sabes que en la que tienes que echarle ganas es en la salud. Si no tienes salud, o sea, tú no puedes viajar, no puedes divertirte, no puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Desde la alimentación. Y a veces pensamos que en la alimentación física, pero también sale la alimentación emocional, la alimentación mental. ¿Qué le metes a tu mente? ¿Qué le metes a tus emociones? Bueno, la otra parte es la definición y que tengamos muy claro el concepto de prosperidad y abundancia, porque la gente a veces cree que es lo mismo y son cosas diferentes. ¿Cuáles son las creencias limitantes? Porque mira, mucho de lo que tú dices, quiero dinero, pero no sé recibir. O sea, yo he aprendido a recibir y tú sabes que recibo montones, ¿no? O sea, porque ya me abría eso, o sea, ya estoy en esa vibración. Y ni siquiera tengo que buscar las cosas me llegan y me llegan de una manera muy padre, como, o sea, en armonía, como tú dices, ¿no? Entonces, ¿qué creencias tenemos que nos limitan no tan solo a no tener dinero, sino ni siquiera poderlo recibir? Porque yo le digo a las personas, si nosotros supiéramos recibir, seríamos millonarios. ¿Sí o no? y es todo un tema ese del recibirnos. Fíjate, hay una frase que Violeta y yo aplicamos constantemente, que desde un ámbito de vista muy general puede sonar arrogante para alguien que no indaga y medita en lo que esto quiere decir, porque es tan sencillo que lo hace muy profundo, ¿no? Es todos los tesoros del mundo, encuéntrenme. Y la segunda parte de eso es, yo me atrevo a viajar a donde tú estés. Pero fíjate, es como una estipulación, ¿no? De, bueno, o sea, estoy en la disposición de que vengan a mí, que me encuentren, y ahora viene esta parte, ¿no? Y una vez en una clase que Violeta asistió, que fue una de las primeras que ella tomó conmigo, hablaba de los tesoros, ¿no? Y yo le decía, mira, es que nosotros hemos vivido tantas vidas en este planeta, en otros planetas, que puede ser que en alguna otra vida, en lugar de tener un perrito, un cachorrito, un gato, tenías un dragón y a lo mejor tenías un cofre de dinero o tu casa estaba rodeada de cuadros y de arte y muchos de ellos aún te añoran y desean estar contigo y hay una parte de ti que debe decirles, oye,
a ver todos los tesoros del universo que desean aún estar conmigo. Oigan, mi energía como ser sigue siendo la misma, solamente es mi cuerpo y alguna que otra definición que me he inventado de quién se supone que soy, que me hace parecer que soy otro. Pero en realidad, he aquí. Y esto nos ha transformado la vida en mí y a Violeta de una manera que en ocasiones vemos un cuadro, una pintura, un arte y sentimos como que en otra vida ese fue mío, nada más que hoy le pertenece al museo y no me lo puedo llevar a mi casa, pero solamente el haberlo visto me nutrió el espíritu, me dio de vida, ¿no? Entonces, nosotros aplicamos esto de alguna manera, nada más que, claro que suena muy sencillo, ¿no? Pero todo eso que Violeta va a enseñar en la clase te ayuda primero ver lo que está bloqueándote para que cuando digas esa clase, ese tipo de frase no seas un arrogante ante el universo y no funciona. Bueno, y yo les puedo contar que después de creerme todo esto que Paul comenta, han sido años, ¿no? Han sido años, o sea, 7 años. Y pues un día me encontré un arete de Cartier, ¿no? O sea, mis pies. Y fue muy divertido porque, o sea, así o sea, llegan tesoros que no te imaginas a través de las personas, te los encuentras, te los regalan, o sea, es muy divertido y es muy bonito porque al final, bueno, sí son tesoros, ¿no? Como tú la vez que te encontraste el diamante, Sí, sí, sí. que brincó, a ver, cuéntanos, porque seguramente mucha gente. Pues es que muchas veces me he encontrado muchas gemas y cosas, ¿no? Nada más que para mí, por ejemplo, un diamante, una gema, son cosas. Violeta y yo compartimos un gusto por todo lo que son las gemas, los cristales y demás. Y entonces, en alguna vida que fuimos gnomo, yo creo que seguimos queriendo, encontrar esos tesoros, ¿no? Nada más que la forma en como yo veo, por ejemplo, un diamante o una gema, no es con el valor humano, ¿no? De lo que significa, ¿no? Es más así como los miles y miles de años que tardan en generarse, en crearse dentro del planeta y los elementales y seres que colaboran a que esto sea. Y entonces es un tesoro, pues, de la Tierra, del universo mismo, ¿no? Oye, Más que el valor humano. te voy a enseñar Sí, mi sí, está lámpara. hermoso. Tiene vetas violetas. Está muy bonita. Sí, sí. Entonces, pues es ahí, ¿no? Claro, y claro, ¿no? Como dice Violeta, me encanta, ¿no? Porque fíjate, y espero, y yo pienso que con eso cerramos, Viole, cuando tú te encuentras una semilla de bambú, esa semilla de bambú puede durar hasta 7 años sin crecer, porque está desarrollando esas raíces fuertísimas que van a poder, y de repente el bambú parece que de la nada se une. Entonces, muchas veces así es nuestra vida. Cuando yo tomo ese camino que digo, de ahora en adelante, mi vivir es siempre acompañado de el dinero y todo lo que eso puede conllevar. Versus, mira, con que brinco un charco y no me ahogue, con que brinque otro charco y no me ahogue, y con que brinque otro charco, son vidas muy distintas. Porque de repente todos hemos vivido esa vida, ¿no? Donde brinco el charco para no ahogarme, ya me salvé, y luego brinco otro charco y otro charco y otro charco, y de repente me caigo, pero sobrevivo el charco, versus, hey, mi elección de vida ahora en adelante es acompañado del dinero y todo lo que eso conlleva, y acompañado de la parte del trabajo, ¿no? Yo ayer escribí un post para empezar el año y decía, a mí me encanta trabajar, invíteme a trabajar, contrátame, este, sesiones privadas, tú invítame a trabajar. A mí sí me gusta trabajar y es algo que yo aprecio mucho, ¿no? Y a Violeta le consta porque Violeta muchas veces ha sido parte del equipo donde yo trabajaba 12, 16 horas al día.
y al siguiente día lo mismo, y varios días los mismos, nada más que la gente solo miraba como que, eh, pues Paul se ganó tanto dinero. Sí, corazón, ¿no? Pero tú no te diste cuenta que fueron 6, 8 días de trabajar 12 horas o más seguidos, pero antes de eso ha habido conversaciones, pláticas, videos, momentos, crear relaciones, la. Y, por ejemplo, de repente hay gente que dice, bueno, ¿por qué hacen esos videos gratuitos? Estamos creando una relación contigo, estamos invirtiendo contigo y eventualmente esto florece en una sesión personal, una invitación, que de repente hay gente que a mí me manda, dice, Paul, te invito a un café, ¿cuánto? Y me mandan 100, 200 pesos o $5 o $10 y me tomo yo el café súper agradecido a tu nombre, a tu salud, ¿no? Porque así sucede. Entonces, esto es algo que Violeta y yo hemos estado desarrollando desde hace mucho tiempo, como lo acaba de mencionar ella. Van 7 años y hay relaciones que van a durar aún más tiempo para que florezcan. Entonces, ten paciencia, por favor. Y sobre todo, yo le apuesto a crear cosas con una base, con un cimiento, no con una creencia mágica pendeja de que las cosas se van a dar por añadidura. O sea, yo decreto y ya entonces viene, ¿no? O sea, es desde dónde estás creando tu vida, desde gente que tiene cursitos de 3 días, de gente que no es profesional en lo que hace, de gente que lo único que le interesa es el dinero. O sea, y obviamente para que las cosas lleguen, pues tienes que cambiar tu vibración, porque ahí está el merecimiento, el recibir. Entonces, bueno, como les decía, pues finalmente vamos a hacer un polvito mágico ahí de abundancia. Que yo dije, ay, ay, así como que se me antoja algo bonito, ¿no? Y es pues también el sentirte niño y el sentirte artesano, hacedor con tus manitas de cosas, de esa magia que tú ya tienes. O Sí. sea, la magia Oye, no está afuera, está oye, dentro de ti. y recordando, ¿cuándo es tu clase y la inversión? Ah, la clase presencial va a ser aquí en Coatepec y la inversión son 333 pesos, que incluyen material. Y pues lo quise hacer accesible, bastante accesible, para que la gente empiece a romper esta idea de limitación, esta idea de carencia. Y obviamente estamos muy, muy contaminados por los campos mórficos, en donde te dicen es que estamos en crisis, no hay dinero, todo está caro, ajá. Ok, si tú crees que es eso y que está muy caro, pues bendiciones, ¿no? No podemos hacer nada por ti. Pero desde que haces el sacrificio o como quieras llamarle, que en realidad tú y yo que hemos pagado cursos con muchos ceros, pues esto no es nada. Pero No, bueno, y aquí la parte importante, ¿no? Porque de repente le ponemos mucho enfoque al dinero. Yo sé que hay personas que en ese momento el dinero es como, el monstruo gigantesco, ¿no? O en inglés le llamamos la pared de dinero, ¿no? Money wall. Pero también es el tiempo. Porque, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que daba de la película, Violeta se sentó 2 horas a ver una película en japonés y así los monos de colores y corriendo y moviéndose y cosas raras que ella no había experimentado. Y eso es la parte muy importante, ¿no? Hay 3 tipos de comer, que son los que hablan los chinos, ¿no? La una es como por sobrevivencia, porque si no como me desmayo y voy a morir. La otra es como por costumbre, desayuno, comida, cena, merienda, así son las cosas. Y el otro es como por placer,
Oye, así no, logré una cita en el restaurante de París, en 6 meses tengo mi cita, ¿no? Entonces es como que, ajá, y eso es, ahora fíjate lo que conlleva. Voy a mover y organizar toda mi vida para ir a degustar esa comida. Entonces me voy a preparar para ese. Entonces, de alguna manera, también tenemos que observar nuestra inversión del tiempo hacia lo estoy haciendo por supervivencia, por costumbre o por una búsqueda de un placer indescriptible. Hay niveles, ¿no? Pues sí, la verdad es de que este obviamente hay cupo limitado porque esto no lo podemos hacer así masivamente de 300 personas. Bueno, sí se puede si lo quiero hacer comercial, pero si lo quiero hacer desde una conciencia en donde la gente pueda ser más individual de acuerdo a sus necesidades, pues Sí. tiene que ser una cosa más íntima, ¿no? O sea, nada más voy a tener grupo de 10 personas, ¿Ok? ¿Y cómo de te contactan, Viola? De 4 a 6, de 4 a 8, perdón, es de 4 horas el taller, pero como les decía, pues también lo quieres hacer privado, pues tiene otro costo, contáctame. Y no, del próximo viernes u otro viernes, dependiendo de la necesidad de las personas, también voy a hacerlo en la mañana, porque hay gente que no puede en la tarde, bueno, pues en la mañana. Y pues pueden buscarme en el 2281-017834 y 2281-219606 para mayores informes. No me llamen porque no contesto números desconocidos. Mándenme un WhatsApp, por favor. O a través de mis redes sociales. Aquí está el logo, Violeta Terapia de Bienestar Integral en mi página de Facebook y en mi personal, Violeta Mejil. Y bueno, yo estoy muy contenta porque pues tú siempre me has dicho que haga cursos y que haga cursos y que haga cursos y yo no me animo, pero pues ya, esta es la manera en que debuto este año con este curso y voy a seguir haciendo más cursos y también depende de lo que el público requiere. Y Sí, bueno, sí. pues estoy muy contenta porque esa parte de merecer, o sea, hay una parte de mí que no quiere mostrarse, que quiere estar oculta, No, pero eso ya son mentiras, así es que no la voy a dejar que pero mienta en público. Oigan, MDM pero es parte de salir de ese anonimato. sí, y algo que yo quiero que quede muy claro, ¿no? Todos somos guías de todos, todos somos maestros de todos, y yo también aprendo muchísimo de Violeta. Y Violeta me da mucha información, también me hace muchas preguntas. Nosotros de broma decimos, ¿por qué no grabamos cada vez que chismeamos? Porque nos salen cosas brillantes y después no nos acordamos qué dijimos, ¿no? Entonces, es muy importante que darnos cuenta es que todos somos guías de todos y todos tenemos algo que enseñar los unos a los otros. En la vibración en la que estamos es qué tipo de maestro eres, y como ya para cerrar esto es los maestros con los que visitas, platicas, vas a tomar clases, pregúntate, ¿la vida los avala? Y si la vida los avala en todos los ámbitos, quizás tienen mucho por preguntarte versus decirte qué hacer. Muchas gracias, Beone. Muy bonito cierre y efectivamente analiza y observa la vida personal de las personas con las que tomas sesiones, clases, terapias, etcétera. Oye, Porque en esta vida oye, hay mucho. yo no te oye, la pregunta de la magia. Hay mucha gente que no es profesional y que es realmente en lugar de avanzar, pues retrocedes, pero indudablemente que tu vibración te está llevando a ellos, ¿no? O sea, también. Oye, oye, y ya, oye, y ahora le voy a hacer yo la pregunta a Violeta que ella le hace a sus invitados. En este momento,
con la energía de lo que estás viviendo, para ti, ¿qué es la magia? La magia es el poder personal que tenemos para crear nuestra realidad y para transformar las cosas. O sea, yo lo vi ahorita que hice, ¿no? Hice un arroz gourmet y neta, sí fue como conectarme desde conscientemente con todas esas ancestras que, digo, mi mamá guisaba, y Cito, mi abuela, o sea, hay un linaje de eso. Y fue como, vengan y contribúyanme, ayúdenme a hacer esto bien rico. Y la verdad que fue espectacular. O sea, el sabor de las cosas cambia, ¿no? Y entonces yo cada día soy más consciente de esa magia que tengo, de ese poder personal, que antes pensé que era una cualidad ajena a mí. Y ahora, pues en esta comunicación con los elementales que he tenido en mi vida y que experimento en todo momento, pero sobre todo cuando hago senderismo, me encanta vivir la magia y también darme cuenta que hay mucha gente que camina que camina porque quiere llegar a la cumbre, ¿no? Y es válido. Pero habemos Oigan, muchos que caminamos para disfrutar el paisaje, ¿no? Y disfrutar. oigan, así no, ay, la niña está creciendo. Así no. Oye, su maga está madurando. No, y bueno, parte de esto es, pues agradecerte que tú has sido mi guía, así. Creo que esta amistad de reciprocidad es muy bonita porque, como tú dices, pues yo sé algunas cosas de muchas cosas, pero tú sabes de otras. Y pues nos complementamos y de eso se trata la amistad, ¿no? Tú decías de dar el algo por el algo y no es así como, a ver, yo te doy uno y tú me das uno, ¿no? Sino cuántas cosas podemos seguir co-creando. Y justo el taller es de co-creación. No te vas a sentar a recibir una teoría, sino vas a tener herramientas para que tú co-crees no las metas de este 2024, sino las metas de tu vida. Entonces, bienvenidos a una clase de participación con Violeta, no un monólogo. Bueno, la batería se me está acabando. Ok. Gracias y que sigas disfrutando ese hermoso lugar y ese hermoso paisaje. ¿Vale? Gracias, hasta pronto. Bye.